Hola, ¿me extrañaron? Bueno, pues estamos de regreso y en este video vamos a aprender a representar las funciones como series de potencias. Soy un servidor, Hugo Torres. Representación de funciones como series de potencias. Bueno, vamos partiendo de esta serie de potencias así de manera muy general, ¿sí? Es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de un coeficiente c subíndice n por x menos a la n potencia. Si yo lo extiendo en todos sus términos, pues tengo esta situación. Tengo un coeficiente c subíndice 0 por x menos a la 0 potencia, más c subíndice 1 por x menos a la 1 potencia, más c subíndice 2 por x menos a al cuadrado, más c subíndice 3 por x menos a al cubo, etc. ¿Sí? Hasta el infinito. Sabiendo que x menos a la 0 potencia es igual a 1, yo puedo reescribir esta situación así. Y tengo nada más c subíndice 0 más c subíndice 1 por x menos a, más c subíndice 2 por x menos a al cuadrado, más c subíndice 3 por x al cubo, más c subíndice 4 por x menos a la 4, y así sucesivamente, ¿sí? Etcétera. Si tomo el caso particular de que el coeficiente c subíndice n sea igual a 1 y que el centro de la serie, que la a, sea igual a 0, pues tengo esta serie, ¿sí? La serie que dice la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la n potencia. Si lo expando en sus términos, pues tengo esta situación, o sea, puras potencias de x, ¿no? Desde 0 hasta el infinito. X a la 0 potencia, más x a la 1, más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta, etc. Bueno, puedo reducirlo, puedo simplificarlo, reescribirlo de esta manera, ¿no? 1 más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la 4, más x a la 5, etc. Y como bien sabemos, eso converge a 1 sobre 1 menos x. Claro, siempre y cuando los valores de x se encuentren, el valor absoluto de x sea menor a 1. Es decir, que los valores de x se encuentren entre menos 1 y 1. Ahora, porque si yo reescribo esa serie de esta manera, si digamos ahora la inicio en 1, pero pues para mantener la expansión de los términos, pues tengo que restarle 1 al exponente de la x. Lo tengo así, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n menos 1. Y bueno, las potencias son las mismas, ¿no?, que el caso anterior. Y eso nos recuerda a la serie geométrica. ¿Cómo era la serie geométrica? Si ustedes se acuerdan, la serie geométrica es esa, que empieza en 1, va hasta el infinito, y es de un valor a por una razón común, r, elevada a la n menos 1. Si la expando en sus términos, pues sería a por a más AR al cuadrado, más AR al cubo, más AR a la 4, más AR a la 5, etc. Y eso converge a sobre 1 menos R, siempre y cuando el valor absoluto de la razón de R sea menor a 1, es decir, que la R se encuentre entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, fíjense en el renglón anterior, porque bueno, si eso está multiplicado por 1, pues ese 1 hace las veces de la A de la serie geométrica, y la X pues es la razón, sería la razón, ¿sale? Entonces, bueno, pues usando la fórmula a la cual converge, tenemos ese caso. 1 sobre 1 menos X, obsérvenlo, comparen con el renglón de abajo y verán. Y bueno, pues eso resulta que es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, a eso converge la serie que pusimos en un principio. Bien, ¿estamos de acuerdo? Excelente. Continuamos. Bueno, entonces sabiendo que esa serie de potencias desde n igual a 0 hasta infinito para x a la n, que es igual a la suma de esos términos, 1 más x al cuadrado, más x al cubo, etc., pues converge a 1 sobre 1 menos x para valores absolutos de x menores a 1, es decir, que x se encuentre entre menos 1 y 1. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Entonces el ejemplo dice, exprese la siguiente función como una serie de potencias y determine su intervalo de convergencia. Y bueno, pues la función es esa, 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sale y vale? Entonces quiero que la observen muy bien, porque si ustedes se fijan, esa función de ahí
pues se parece un poquito al caso base, ¿sale? Vamos a pensar que la serie que puse al principio de esta diapositiva, pues vamos a llamarle que es el caso base, ¿no? Y se parecen, por ahí las circulé ambas en verde y son similares, ¿no? La diferencia radica en que la del ejemplo dice más x al cuadrado y la del caso base dice menos x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a manipular un poquito el ejercicio del ejemplo, algebraicamente, lo voy a manipular para que se parezca al caso base. ¿Ok? Bueno, entonces pues va a ser, en este caso realmente es muy sencillo, nada más obsérvenlo y pues simplemente voy a factorizar un signo menos y voy a tener que esa función f de x es igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Y esto de aquí, pues hace las veces de la x del caso base, ¿sí? O sea, ese menos x al cuadrado es como si fuera la x del caso base, que es la x, esta de aquí. Ahora miren a la izquierda y es la x de la serie que tenemos como base, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a sustituir. Entonces, bueno, si ese es el caso base, pero aquí la x no es x, quedamos que es menos x al cuadrado, ¿no? Entonces la voy a cambiar. Tengo menos x al cuadrado a la n potencia. ¿Estamos? Eso yo lo puedo reescribir de esta manera, ¿sí? Porque si tengo menos x al cuadrado, pues lo puedo pensar como menos 1 por x al cuadrado. Ambos factores están elevados a la n potencia, entonces puedo aplicar la potencia a cada uno de los factores. Y tengo menos 1 a la n por x a la 2n. Y ¡tarán! Pues ya terminé. Ya expresé la función que tenía como ejercicio en el ejemplo como una serie de potencias. ¿Sale? Si yo la quiero expandir, nomás como para entenderla, visualizarla un poquito más, pues bueno, o sea, finalmente es una serie de potencias pares de x, alternantes en signo, ¿no? Empiezan con signo positivo y es más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sale? Ahora, ojo, porque nos hace falta determinar el radio de convergencia, pero eso es muy sencillo, porque partimos de ahí. O sea, partimos de que ese menos x al cuadrado, que es como la x, como la razón común, si hago la analogía con la serie geométrica, pues el valor absoluto de esa cantidad tiene que ser menor a 1. Entonces ahora si yo saco valor absoluto de menos x cuadrado, pues tengo x cuadrado. Entonces x cuadrado debe ser menor a 1. Y bueno, pues eso implica que la x se encuentra entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ese es su intervalo de convergencia. Quiero que lo observemos, esto lo voy a graficar en la plataforma Desmos para que podamos ver cómo de verdad, o sea, dentro del intervalo de convergencia, esa función puede representarse como una serie de potencias. Y miren. Bien, aquí estamos ya en la plataforma Desmos. Ya tengo aquí cargadas pues tanto la función como la serie de potencias. Pero bueno, las tengo, no las tengo para visualizar, las voy a ir visualizando una a una, ¿no? Entonces yo pongo aquí y aquí tengo la función, ahí estoy visualizando la función. ¿Saben qué? Prefiero ver la función en color verde. Bueno, quienes me conocen personalmente saben que tengo un código de colores muy estricto y que me gustan las funciones en principio de color verde. Bien, entonces ahí está, esa curva verde es la función 1 sobre 1 más x al cuadrado. Vamos ahora a visualizar la serie de potencias. La voy a poner en color azul. Y bueno, puse una barra deslizable para la cantidad de términos, ¿sí? O sea, no puedo ponerle una cantidad infinita de términos, pero puedo darle una gran cantidad de términos. Lo puse hasta el 100. Fíjense cómo conforme yo voy agregando términos, pues la serie de potencias, que es la curva azul, se converge, se acopla muy bien a la función, a la curva verde, dentro de un intervalo muy definido. Digo, ahí se alcanza a ver muy bien el intervalo, ¿no? Pero pues también lo tengo ya aquí para que lo veamos claramente, ¿sí? Entonces fíjate cómo la curva azul, que es la serie de potencias, se adapta muy bien a la función verde, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, dentro del intervalo de menos 1 a 1, ¿sí? Obviamente, entre más términos le ponga, pues mejor se ajusta. Y bueno, aquí lo tengo hasta el 100, pero recordemos pues que una serie de potencias es infinita. ¿Sale y vale? Bien. Regresemos a la presentación.
Bueno, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo, ¿sí? Ejemplo 2. Pongo en la esquina derecha el caso base, porque es al que me quiero referir para poder transformar la función, o bueno, para poder representar la función como una serie de potencias. ¿Sale y vale? Entonces, ahí lo tenemos a la mano. Y dice, exprese la siguiente función como una serie de potencias y determine su intervalo de convergencia. En este caso la función es 1 sobre x más 2. ¿Sale y vale? Entonces también quiero que la observen, quiero que observemos esa función y la comparemos con el caso base. Se parecen bastante. Entonces una vez más voy a tomar mi ejercicio, mi ejemplo, lo voy a manipular algebraicamente un poquito para que se parezca más al caso base y poderlo expresar como serie de potencias. ¿Sale y vale? Bien, entonces, pues va. Lo primero que voy a hacer es que voy a escribir al revés los términos del denominador. Entonces tengo 1 sobre 2 más x, es lo mismo, o sea, la suma es conmutativa. Voy a factorizar un 2. Sí, claro, porque necesito que en el denominador sea 1. ¿Sale? Entonces yo factorizo un 2. Ya me queda 1 sobre 2 que multiplica 1 más x sobre 2. Ahora sí, como mencioné hace un ratito, vamos a hacerlo aquí. Factorizamos el menos y tengo 1 sobre 2 por 1 menos x sobre 2. ¿Sale y vale? Bien, entonces lo voy a continuar por acá. Y bueno, si escribo por separado el 1 medio, pongo 1 medio por 1 sobre 1 menos x medios. Y ahora sí, esta parte ya se parece al caso base. Únicamente que este menos x sobre 2 corresponde a la x del caso base. ¿Estamos? Entonces ahora sí, voy a reescribir eso como una serie de potencias. Entonces tengo el medio que ya tenía factorizado arriba. Y todo lo demás lo puedo reescribir como serie de potencias. Puse ahí el caso base, pero aquí no va a ser la x. ¿Qué quedamos que va a ser? ¡Menos x medios! Correcto. Entonces ahí tengo menos x medios a la n potencia. ¿Estamos? Bien. ¿Puedo simplificar? Sí, sí puedo simplificar bastante, porque tengo ahí un menos que puedo tomarlo como menos 1 y tengo x sobre 2. O sea, entonces yo escribo como menos 1 a la n potencia por x medios a la n potencia. Todavía puedo simplificar un poquito más porque tengo x sobre 2 y la potencia n afecta tanto a numerador como denominador. Entonces lo continúo por acá. Voy a tener un medio que multiplica la suma de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre 2 a la n. ¿Sí? O sea, cada factor quedó afectado por la potencia n. Y todavía puedo hacer un poco más. Porque ese 2 del denominador del medio de afuera, yo lo puedo incorporar, digamos, al factor 2 a la n. Porque son mismas bases y están multiplicando, ¿no? ¿Y qué pasa cuando cuando multiplico potencias de bases iguales? Los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces tendría, finalmente, que la función es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre 2 a la n más 1. ¡Tarán! Ya expresé la función como una serie de potencias, ¿ok? Fíjense muy bien, le di ahí un poquito de acomodo nomás para tener espacio en el pizarrón, digamos, porque me hace falta definir o encontrar el intervalo de convergencia. Pero lo tomo de aquí, ¿sí? Acuérdense, esa es la cantidad que me condiciona la convergencia, ¿no? Y la condición es pues que el valor absoluto de esa cantidad tiene que ser menor que 1, lo cual quiere decir que x medios se encuentra entre menos 1 y 1, ¿sí? Si yo quiero despejar para la x, pues paso multiplicando el 2 a los otros lados de las desigualdades y tengo que la x se encuentra entre menos 2 y 2. ¿Sale y vale? Ahí está el intervalo de convergencia. También lo voy a graficar para que lo puedan ver, ¿no? O sea, que sea muy visual. A mí me gusta que esto sea visual. Bien, entonces aquí está ya la pantalla del Desmos. Aquí tengo la función 1 sobre x más 2. Ahí está. Aquí la tengo como serie de potencias. Empiezo a agregarle términos. Se fijan, claramente converge y se adapta muy bien a la curva verde dentro de un intervalo. ¿De dónde a dónde? De menos 2 a 2. ¿Estamos?
Sí. Bien. Entonces regresamos a la pizarra. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Igual, dejo el caso base ahí en la esquina superior derecha para que lo tengamos de referencia y vamos a ver qué dice el ejercicio. Bueno, nos pide lo mismo. Exprese la siguiente función como una serie de potencias y determine su intervalo de convergencia. En este caso la función es x al cubo sobre x más 2. Aquí fíjense muy bien y quiero que lo vean muy claro. Si yo factorizo el x cúbica, tengo x al cubo por 1 sobre x más 2. Y este caso 1 sobre x más 2 es el caso que hicimos en el ejemplo anterior. O sea, ese factor ya lo puedo expresar como una serie de potencias, que era esta, ¿sí? La suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre 2n más 1, con su intervalo de convergencia de menos 2 a 2, ¿sí? Entonces, bueno, pues nada más voy a cambiar ese factor por la serie de potencias. Entonces tengo que la función va a ser igual a x al cubo por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre 2 a la n más 1. Y aquí mejor se las pongo porque el x al cubo lo puedo, digamos, incluir en el factor x a la n, pues están multiplicando sus mismas bases y los exponentes se suman. Lo continúo acá. Entonces, pues haciendo esa multiplicación de x al cubo por x a la n, pues tengo que eso es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n más 3 sobre 2 a la n más 1. ¡Tarán! Terminé. Y el intervalo de convergencia será el mismo, ¿sí? Será el mismo que la serie, digamos, original que tomé de la que me apoyé para construir esta representación, ¿sale? Y vamos a graficarlo también, porque quiero que lo vean. Ok, entonces aquí tengo la función x al cubo sobre x más 2. La vemos, tiene esa forma. Aquí tengo la serie de potencias. Le empiezo a agregar términos. Si se fijan, bueno, pues entre más términos le doy, pues mejor se adapta, pues mejor cubre la curva, pero claramente dentro de un intervalo, o sea, donde es convergente, que es del menos 2 al 2. ¿Sí estamos? Sí. Bien, a lo que sigue. Bien, derivación e integración de series de potencias, ¿sí? Pues para este caso necesito pedirles que subamos un poquito el nivel de abstracción, ¿sale y vale? Teorema. Dice así. Si una serie de potencias con esa forma, ¿no? La suma desde n igual a 0 hasta el infinito de c subíndice n por x menos a la n potencia tiene radio de convergencia r mayor a 0, entonces la función f definida por, o sea, una función f de x definida por esa serie de potencias con esos términos es derivable y por lo tanto continua en el intervalo a menos r menor a x menor a más r y bla, 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 bla. Sí. Sí, nos pusimos ahorita muy formales, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué quiere decir esta parte si nos ponemos un poquito más cómodos así y en palabras más coloquiales? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es que finalmente pues una serie de potencias es un polinomio con términos infinitos. Lo pongo entre comillas, ¿no? Porque no es la definición más formal del mundo, ¿no? Pero creo que funciona, se entiende. Y bueno, pues como es un polinomio con términos infinitos, pues es continuo en el intervalo de convergencia y por lo tanto se puede derivar e integrar. ¿Sí? Es lo que quería decir con todo este teorema tan elegante. Bien, entonces, si yo tengo ese polinomio dado por esos términos, que es una serie de potencias, vamos a derivarlo. Entonces, derivando, ¿qué sucede? Bueno, pues el término, tengo ahí la derivada, y el término c subíndice 0, como era constante, pues su derivada es 0. Del término c1 por x menos a me queda nada más c1 y voy derivando término a término. ¿Sí? O sea, derivando pues como toda la vida. Ojo, porque tengo que derivar con regla de la cadena. Pero aquí la ventaja es que pues estos factores, o sea, x menos a, la derivada con respecto de x menos a, pues es igual a 1. Entonces cuando multiplico por la derivada interna cada término, pues multiplico por 1. Entonces realmente no hay ningún problema y es el caso para todos los factores x menos a.
¿sí? Su derivada de cada uno de esos factores es 1. Entonces tengo la derivada que escribí ahí abajo, ¿sale? Bueno, o sea, ya quitando ahí el 0, me queda de esa forma, ¿no? A ver, obsérvenlo bien y fíjense cómo es verdadero, ¿no? Si se acuerdan cómo se deriva, ¿no? O sea, un polinomio, ¿no? Multiplico por el exponente y le resto 1 al exponente. Entonces tengo esa situación. La derivada de f es igual a c1 más 2 veces c2 por x menos a, más 3 veces c3 por x menos a al cuadrado, más 4 veces c4 por x menos a al cubo, etc. Y si eso lo quiero representar como una serie de potencias, me queda de esta forma, ¿sí? Esta vez estaré comenzando en 1, entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito, y es n por c subíndice n por x menos a la n menos 1. ¿Sí? Tiene la forma de una derivada. ¿Cómo derivas? Multiplicas por el exponente y al exponente le restas 1. ¿Sí? Nomás que aquí vamos a ir sumando un montón de términos. ¿Lo puedo reubicar para que empiece en 0? Sí, pero creo que no es muy útil de momento. Entonces nos vamos a quedar con esta definición. ¿Sale? ¡Tarán! Pues ahí está, la derivada. ¿Sale? Apréndansela o anótenlo. Ok, entonces para el mismo polinomio que está dado por esa serie, para la misma función que está dada por esa serie de potencias, ese polinomio infinito, digamos, ahora vamos integrando, a ver qué sucede. Entonces, bueno, pues la integral de f de x por el diferencial de x, pues es así, o sea, igual lo integro como un polinomio tal cual, ¿no? O sea, le voy sumando 1 al exponente y divido entre esa cantidad. ¿Sale y vale? Igual, o sea, aquí tengo que integrar, digamos, por sustitución, o sea, con cambio de variable para completar el diferencial, pero no hay mucho problema porque precisamente ahí los factores x menos a, que son los para los cuales tendría que encontrar la u y sustituir, pues su derivada es 1, entonces realmente no hay ningún problema. Háganlo, o sea, igual háganlo para que para que lo verifiquen y no me lo crean nada más. O sea, pueden hacerlo y revisar los videos el video que tenemos de estrategias de integración con la integración por sustitución. ¿Sale? Entonces, bueno, pues me queda así. Ojo, muy importante, porque aquí estoy agregando la constante de integración c. ¿Estamos? Y es muy importante tenerla en mente. La integral esta no es definida, entonces necesito incluir una constante de integración c. Y bueno, si quiero representarlo como serie de potencias, bueno, les decía, o sea, el caso para todos esos términos es el mismo, las derivadas de todos esos es 1, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí reescribo con la c al principio, y si quiero escribirlo como serie de potencias, pues es igual a c más esa suma, ¿sí? Que es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de cn por x menos a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Igual, pues como integramos, ¿no? Toda la vida un polinomio. Le sumas 1 al exponente y divides entre el exponente nuevo. ¿Sale? ¡Tarán! Bien, entonces, siguiente. Si volvemos aquí al teorema que pusimos hace un momento, pues dice que si una serie de potencias con esta forma tiene radio de convergencia mayor a 0, entonces la función definida por una serie de potencias así y asado, pues su derivada es esa, o sea, la derivada es esa, o sea, finalmente se reduce a la suma desde desde n igual a 1 hasta infinito, de n por c a la n por x menos a la n menos 1, y su integral se reduce a una constante de integración c mayúscula más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de c subíndice n por x menos a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? Esto es lo importante, ¿sí? Para que le tomen nota. Aquí, bueno, de todos modos aquí se los pongo así como resumido, o sea, pero es realmente lo mismo que teníamos, ¿no? Tenemos la función ahí como serie de potencias, su derivada y su integral. Pero aquí lo más interesante de todo es que el radio de convergencia es el mismo para las tres. O sea, el radio de convergencia para la función original es el mismo para su derivada y es el mismo para su integral. ¿Sale y vale? Ojo, porque aclaro, me refiero al radio de convergencia, no al intervalo. Aquí sí puede suceder algo distinto en alguno de los extremos. Pero bueno, eso ya será tema para algún otro video. Si quieren que haga un video de eso precisamente, pues déjenme un mensajito y lo hacemos, claro. ¡Woohoo! Bien, entonces,
En resumen, la derivada, si yo quiero derivar una serie de potencias así, lo puedo pensar también como la suma de las derivadas. Y bueno, esa era la fórmula, ¿no?, que dedujimos para la derivada de la serie de potencias. En cuanto a la integral, pues si voy a integrar una serie de potencias, es lo mismo que si hiciera la sumatoria de todas las integrales individuales. Y esa es la fórmula que dedujimos, ¿no?, para integrar. ¿Estamos? Ya lo vimos, ya lo tienen anotado, pues nomás para que lo acaben de hacer suyo este conocimiento. Pues vamos al ejemplo 4. Y el ejemplo 4 dice así: exprese la siguiente función como una serie de potencias y determine el radio de convergencia. La función que tengo es esta, ¿sí? F de x es igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Fíjate que, o sea, ya no voy a tomar el caso que traíamos como base, o al menos no de momento, porque no es propiamente tan parecido. Aquí tengo todo el denominador elevado al cuadrado y es una diferencia pues muy significativa, ¿no? Pero sí me voy a jugar unas que traigo bajo la manga. Entonces aquí quiero que se fijen muy bien. O sea, con la práctica va siendo más fácil. Pero ahorita pues sí es un as que me voy a jugar. Quiero que pensemos en esta función, ¿sí? 1 entre 1 menos x. Que sí, ya pueden ver que esa es la del caso base. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta función? Porque si yo la derivo, si la derivo con respecto de x, tengo esta situación. Si la derivo tengo 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Si no, ya esta derivada la deberían de poder hacer así muy rápido, así muy al vuelo. Pero si no es tan evidente, pues vámonos paso a paso, pues. O sea, esa función 1 sobre 1 menos x, yo la puedo escribir como 1 menos x a la menos 1 potencia. Cuando derivo, pues multiplico, le resto 1 al exponente y por regla de la cadena multiplico por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Como ahí tengo menos 1 por menos 1, pues se hacen positivos. Tengo 1 menos x a la menos 2. Y eso es 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que es esto de aquí. ¿Sale y vale? Bueno, insisto, esa es una derivada que ya tienen que poder hacer muy rápido. Y si se fijan, esa función ya es igual a la del ejercicio. Es igual a la del ejercicio del ejemplo. ¿Sale? Bien. Ahora, quiero que lo piensen así. O sea, si de izquierda a derecha derivé, o sea, si yo tomé la función 1 sobre 1 menos x, la derivé y obtuve 1 sobre 1 menos x al cuadrado, bueno, pues en el otro sentido, si la integro, obtengo la función original, ¿no? O sea, si yo tomo 1 sobre 1 menos x al cuadrado y lo integro, obtengo 1 sobre 1 menos x, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a hacerlo así. A mí me gusta hacerlo de esta manera, espero que sea claro. Tengo el ejercicio. Entonces ya vi que si yo lo integro, si yo integro esa función, obtengo esta función, 1 sobre 1 menos x. ¿Sale y vale? La puedo convertir en serie. Y tengo, como es el caso base, pues es la serie de potencias para x a la n potencia. Ojo, y un comentario. Alguien podría preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ahí no pusiste la c, la constante de integración? Porque al final voy a derivar de nuevo. O sea, y esa constante pues al final va a ser 0. Entonces, bueno, ya lo tengo como serie de potencias y pues es lo que acabo de comentar. O sea, si para poder hacer esta parte tuve que integrar, o sea, de abajo hacia arriba tuve que integrar, el radio de convergencia, y es importante también para esto, es igual a 1, ya lo tenemos que tener muy presente. Y bueno, pues ahora sí, derivo. Si de abajo para arriba integré, de arriba hacia abajo voy a derivar. Entonces derivo, aplico la fórmula de derivación para series y voy a tener así. La suma desde n igual a 1 hasta infinito de n por x a la n menos 1. ¿Sí? La derivada de toda la vida, pero aplicada a series. Y bueno, pues esto quiere decir que la función 1 sobre 1 menos x al cuadrado pues es igual a esa serie. La suma desde n igual a 1 hasta infinito de n por x a la n menos 1. ¡Tarán! Con un radio de convergencia de 1. ¿Sale? Vamos a graficarlo también para que lo podamos ver. A ver, ahí lo tenemos. Entonces aquí está la función. 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. Aquí está la serie de potencias. Le voy a agregar
términos, potencias, y claramente converge y se adapta muy bien a la función verde, a la función que busco, en un intervalo de -1 a 1, ¿sí? Entonces el radio es 1. Insisto, aquí no puedo hablar con mucha seguridad del intervalo porque puede converger en uno de los extremos. Pero eso lo exploraremos en otro video, insisto. Si quieren que lo haga, déjenme un mensaje. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer el ejemplo 5. Encuentre una representación como serie de potencias para la función dada y encuentre el radio de convergencia. En este caso la función es logaritmo natural de 1 más x. Creo que aquí ya saben hacia dónde va o por dónde hay que abordar el ejercicio, ¿sale? Bueno, lo voy a poner más en medio pues para tener así pues espacio a gusto. Y bueno, fíjense muy bien, o sea, insisto, con la práctica va siendo más evidente, ¿no? Pero este caso creo que puede ser muy intuitivo. Porque si yo derivo esa función con respecto de x, tengo 1 entre 1 más x. ¿Sí? Lo derivan con su regla de la cadena, etcétera, y les da eso. Si yo le factorizo un menos ahí, para poderlo expresar como resta, tengo 1 sobre 1 menos x. Y eso ya lo puedo convertir a serie, porque ya se parece a mi caso base. ¿Sí? Y esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos x a la n. ¿Sí? O sea, la menos x que tenía yo aquí es la que voy a poner aquí como razón común, por así decirlo. El radio de convergencia es 1. Y bueno, lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? O sea, puedo separar el factor -1 del factor x y pues tendría -1 a la n por x a la n. Ahora sí, pues si de arriba hacia abajo derivé, de abajo hacia arriba voy a integrar. Aplico la fórmula de integral para series y tengo esa situación, ¿sale? La constante de integración c más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de -1 a la n por x a la n más 1 entre n más 1. ¡Tarán! Y bueno, como dijimos en el teorema, pues el radio de convergencia seguirá siendo 1. Fíjense bien, o sea, entonces ya concluí, ya terminé que la función es a logaritmo natural de 1 más x. Yo la puedo representar como una serie de potencias de esa manera, pero aquí viene la gran pregunta, porque esta C qué onda. O sea, ¿cuánto vale la C mayúscula? ¿Ah? Bueno, pues no hay mucho problema en realidad. O sea, podemos hacer algo, podemos darle un valor a la x. O sea, ¿qué pasa si la x vale 0? ¿Por qué el 0? Pues porque me es muy útil y ahorita lo van a ver por qué. Si yo sustituyo ahí el 0 en la x, pues tengo esa situación. Y bueno, aquí nada más lo expandí en términos, ¿no? La serie de potencias, pero pues todos los factores que tienen x son ceros. Entonces todo eso se va a hacer 0. Toda mi serie se va a hacer 0. Y bueno, yo sé que el logaritmo natural de 1 más 0 pues es el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 vale 0 y pues concluyo que la c vale 0. Entonces puedo reescribir mi función logaritmo natural de 1 más x como esta serie de potencias. ¡Tarán! Obvio, su radio de convergencia igual a 1. Vamos a graficarla también para que no me lo crean nomás, sino que lo vean. Bien, ahí está la función, logaritmo natural de 1 más x. Esta es su gráfica. Aquí está la serie de potencias. Si yo le voy agregando términos, pues claramente se ve cómo converge y cómo se adapta muy bien a la curva, cómo representa muy bien la curva verde dentro de un intervalo claramente definido de -1 a 1. Insisto, o sea, cuando lo hicimos en el pizarrón nada más hablamos del radio. Aquí pongo el intervalo para que se vea, pero no estoy seguro qué pasa en los extremos. Ya estamos por terminar. Ejemplo 6. Encuentre una representación como serie de potencias para la función dada y encuentre el radio de convergencia. En este caso la función es arco tangente de x, ¿sale? Y bueno, pues también, o sea, creo que es bastante evidente qué vamos a hacer. O sea, si yo derivo arco tangente, pues tengo 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si lo manipulo un poquito factorizando un menos, tengo 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Eso ya se parece al caso base. De hecho, este ejercicio ya lo resolvimos al principio del video. Lo puedo expresar como serie
que es este de aquí. Ya no le pongo mucho detalle porque ya lo habíamos hecho al principio. Pueden regresar al principio del video y verlo. Y es igual a eso, ¿sí? A la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n, con radio de convergencia igual a 1. Entonces, bueno, si de arriba hacia abajo derivé, de abajo hacia arriba voy a integrar. Aplico la fórmula para integrar series y tengo esa situación. La constante de integración C mayúscula más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1. ¿Sale? También el radio de convergencia se mantiene, es 1. Ok, entonces el arco tangente de x es igual a esa situación. ¿Cuánto vale la c? Pues vamos a darle un valor a la x. Si la x vale 0, pues tengo arco tangente de 0 igual a c más esa serie. El arco tangente de 0 es 0. La serie, todos los términos que tienen x de la serie pues se van a hacer ceros. Y concluyo que la c vale 0. Entonces, el arco tangente de x lo puedo expresar como esa serie de potencias. ¡Tarán! Y bueno, vamos a graficarlo para que lo vean. Radio de convergencia igual a 1. Aquí está el arco tangente de x. Aquí está la serie de potencias. Le empiezo a agregar términos. Hasta el término 100 claramente se ve la convergencia y cómo representa perfectamente a la función arco tangente dentro del intervalo de convergencia dado, ¿no? Que es del menos 1 al 1. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues fue todo. El video estuvo un poquito largo. Espero que sea muy útil. Hay que hacer ejercicios por ahí. Déjenme un like, un comentario y pues qué otros temas quieren que pongamos aquí en el canal. Sale, muchas gracias y nos vemos.